Bienvenidos a Foros Conexión Solidaria, un espacio virtual creado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para visibilizar y fortalecer al sector solidario. Reunimos a expertos, líderes gremiales y representantes de gobierno en un mismo escenario para discutir los temas de mayor relevancia e interés en la actualidad. Conéctese cada miércoles a partir de las 4 de la tarde y siga la transmisión del evento en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. A continuación lo invitamos a participar activamente en el foro Territorios Sostenibles, Paz y Desarrollo para las Economías Rurales. Bienvenidos. Nosotros somos del oriente del departamento del Cauca, a unos 6 horas de camino hacia el oriente. Gracias a las organizaciones solidarias, pues hemos enriquecido la capacitación y hemos aplicado como más técnicamente a las familias. En otras partes se ven desnutrición, pero aquí en 5 hectáreas hemos aprendido a aplicar en el terreno. A través de esas capacitaciones hemos recibido buenas ideas y estamos aprendiendo, porque como nosotros como indígenas pues hemos aprendido muchas cosas buenas para organizar, llevar nuestra comunidad. Bien organizado, pues la gente que viene a visitar nos reconocen y dice que ustedes sí están bien preparados para todo, para trabajar y nos dicen que ustedes son indígenas, no como otros dicen, pero no sé, somos indígenas, pero nosotros ya cambiamos de mentalidad y queremos trabajar bien y queremos ayudar al Estado también, porque cada nada pidiendo, entonces a nosotros no nos conviene así, entonces mejor es trabajar y sacar de nuestro producto. En eso estamos luchando y para el futuro pues yo creo que con la ayuda de Dios Todopoderoso, yo creo que todo sale bien, lo que estamos pensando. Esa se ha hecho ahora porque y pues una visita ya paje una shuh pues ahora hay una comunidad ya bisa muet sentina isa ahora Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Apoyamos experiencias que transforman vidas. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Estamos en nuestros foros Conexión Solidaria, un espacio que ha sido creado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para estar más cerca a la gente. En el foro sabemos que este mes lo hemos dedicado a nuestros campesinos, al sector rural, con el propósito de hacer un homenaje a su trabajo, de motivarlos para que sigan produciendo y que sepan que son el motor de desarrollo en nuestra región. Por este aspecto, pues hoy nuestro tema va a ser territorios sostenibles, paz y desarrollo para las economías rurales. Lo hemos hecho en una alianza especial con la FAO, nos acompaña su director, el doctor Alan Bojanic, que es el representante de la FAO para Colombia. También nos hemos unido junto a la Federación Colombiana de Municipios, quien ha sido un aliado estratégico para que pueda llegar a todos los territorios este foro. Va a estar por parte de la Federación el director ejecutivo, el doctor Gilberto Toro, abogado especializado en Derecho Administrativo. También vamos a contar con la compañía del doctor Jorge Enrique Bedoya, es viceministro de Defensa y ahora actual presidente de la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia. El doctor Bedoya es economista de la Universidad Javeriana con una maestría en política pública de la Universidad de Harvard. Internacionalmente nos acompaña un ex consultor del BID, que es el doctor Alonso Zarzar. Él tiene un portal que se llama Conservación y Equidad, donde desde ahí se pretende asesorar a los pequeños y medianos agricultores para que mejoren su producción. Y obviamente nos cierra el panel el doctor Emilio Archila, consejero presidencial, abogado. El doctor Emilio Archila es consejero para la estabilización del proceso de paz. Nuestro moderador para el día de hoy va a ser el doctor Guillermo Arboleda, que es administrador de empresa, es un pedagogo, él tiene una especialización en finanzas de la Universidad de AFIT y va a ser quien modere nuestro espacio y quien nos va obviamente a introducir en el tema de cómo podemos generar riqueza en los territorios, cómo nuestros productores rurales
pueden mejorar su producción, pero no quiero quitarle el protagonismo al doctor Guillermo Arboleda, que sea él mismo quien haga la introducción y quien nos presente a estos importantísimos panelistas que hoy nos van a transmitir su conocimiento y su trabajo en las regiones. Guillermo, por favor, bienvenido a este foro. Muchas gracias, un saludo muy especial para todos. Les habla Guillermo Arboleda Gómez. Hoy los acompaño como moderador de este espacio. Le damos la bienvenida a todos los asistentes a esta quinta emisión virtual de los foros de Conexión Solidaria, un espacio liderado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo y que tiene la gran labor de promover y fortalecer las organizaciones solidarias de nuestro país. Foro Tecnibles, Paz y Desarrollo para las Comunidades. Este tema es apasionante y le voy a quitar o a robar unas palabras un poco definidas por el doctor Archila, en cuanto a que coloquialmente dice que la transformación se hace desde el territorio y no desde el escritorio. Quiere decir esto que nosotros, y además en este tema del COVID-19, los territorios se vuelven protagonistas e importantes dentro de lo que se llama el desarrollo local y endógeno. O sea, los campesinos tienen que seguir estimulando su producción, pero sí hay una conexión con la comercialización. Y hemos como fundamento el desarrollo local y endógeno. Yo quiero darle la palabra a continuación al doctor Alan Bojanik, que es el representante de la FAO en Colombia. Él es economista del medio ambiente de la Universidad de Utrecht de Países Bajos, máster en economía agrícola por la Universidad Rieden de Reino Unido, máster en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica e ingeniero agrónomo. Además ha sido profesor universitario. También fue representante en Brasil y Costa Rica. Fue viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Bolivia, consultor internacional del Banco Mundial, UNICEF, USAID y otras instituciones. Y como pregunta inductora para romper y para empezar el diálogo, le quisiera formular la siguiente pregunta al doctor Alan Bojanik. ¿Cómo se articulan las políticas de la FAO con el desarrollo de los territorios sostenibles para las comunidades rurales en Colombia? Doctor Bojanik, bienvenido y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, felicitar la iniciativa. Sin duda alguna el tema de territorios sostenibles es un temazo, es un tema de actualidad y siempre va a ser de actualidad, creo yo. Pero antes que nada quiero saludar al señor Archila, un placer poder estar compartiendo con usted este foro. A Jorge Bedoya, por supuesto. Jorge, encantado de saludarte. Saludar al organizador del evento, ¿no? A don Rafael González. Saludar al señor Alonso Salzar, por supuesto al coordinador del evento, saludar a todos, saludar a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo. Bueno, la pregunta, yo quisiera un poquito referirla a, primero, decir qué estamos haciendo en FAO en relación a los territorios, y luego un poco hablar más de los enfoques. Por supuesto, no podemos dejar de hablar en esta oportunidad de las respuestas al COVID-19, ¿no? Desde el punto de vista de garantizar que los sistemas agroalimentarios continúen funcionando, garantizar la comida, garantizar que nadie pase hambre. Entonces son como que los grandes temas. Nosotros, como agencia de Naciones Unidas, tenemos una presencia bastante grande en los territorios, trabajamos en 25 departamentos y por supuesto los proyectos todos tienen que ver con acciones en el territorio, ¿no? Trabajamos también con municipios PD, son nuestra prioridad, es parte del acuerdo que hemos suscrito con el propio gobierno de Colombia, de tenerlos como territorios priorizados para nuestro trabajo. Y también con ETCRs, tenemos presencia en 9 ETCRs, también con actividades productivas, con proyectos productivos, incentivando la generación de valor, la agregación de valor, la ocupación, el empleo, ¿no? Entonces, nuestra presencia es grande,
tenemos como unas 250 personas dando asistencia técnica, es decir, se puede decir un plantel de extensionistas, entre comillas. Digo entre comillas porque no es exactamente eso, pero sí, damos asistencia técnica a productores, a comercializadores, y esa presencia se traduce básicamente en acciones muy concretas que hoy por hoy empiezan a, obviamente, tener un giro o un énfasis, más cabe el término, hacia unos 5 o 6 temas, ¿no? En primer lugar, digitalización, pero yo repetiría tal vez 3 veces la palabra digitalización, digitalización, digitalización. Y eso no es solo el contacto con el productor, darle asistencia técnica vía celular, darle asistencia técnica vía el iPad o la computadora o la radio, todos los medios de comunicación que están a nuestro alcance para asesorarlos en los proyectos, como por ejemplo, en muchos casos hemos instalado pequeñas fábricas, ya sea de procesamiento de pimienta o de cualquier otro producto. Entonces, mucha de esa asistencia técnica hoy por hoy tenemos que darla online, que antes era una presencia física, etcétera, ¿no? Entonces, la cosa no solo pasa por comunicarse con ellos, sino que los productores aprendan destrezas y habilidades en cuanto a la digitalización, es decir, que sepan manejar adecuadamente las herramientas, que sepan cómo hacer un video. Entonces, lo que se llama comunicación para el desarrollo es parte de ese nuestro enfoque de trabajo, ¿no? Pero también no es solo lo digital, por supuesto está la parte de los contenidos, de cómo nos aproximamos. Trabajamos mucho con el enfoque de escuelas de campo, y también estamos hablando de cómo fortalecemos el asociativismo. Creo que más que nunca el asociativismo, crear economías de escala, crear formas de organización que permiten agregar más valor y romper el aislacionismo del productor, es también parte de ese esfuerzo. Entonces, creo que ahí también tenemos algo en común con la Federación de Municipios, que están trabajando muy fuertemente en esa línea de fomentar el asociativismo, sea cooperativismo, sea cualquier otra forma que se adecue de la mejor manera a las características de los grupos sociales en el terreno, ¿no? Entonces, asociativismo es otro de las palabras claves de nuestro enfoque. Otra palabra clave es interacción con el sector privado, ¿no? Es decir, trabajamos con enfoque de cadena, y al hablar de enfoque cadena estamos hablando de articulación del clúster, es decir, de todos los que componen esa cadena, y ahí el sector privado es clave, tanto en el mercadeo, el procesamiento, la industrialización. Entonces, articulación, inclusive para los temas de digitalización, para todo lo que tenga que ver con llevar adelante programas de apoyo masivo a la digitalización, ¿no? El otro gran tema que también ha cobrado mucha preeminencia en esta coyuntura es, por supuesto, la logística, ¿no? Al haberse interrumpido canales de comercialización, como es el caso del cierre de Corabastos, del mercado mayorista en Cali y otros mercados, todo este trasloque que se ha dado con cierre de hoteles, restaurantes. Entonces, la reorientación de la logística sobre cómo deben fluir los productos, plataformas digitales para acompañar la logística, ver cuál es la forma más costo efectiva. Y esto, por supuesto, siempre desde la perspectiva de FAO trabajamos mucho con cadenas cortas, circuitos cortos, ¿no? Es decir, ver cómo la producción se acerca lo máximo posible al consumidor. Lo máximo que se puede hacer es cuando uno en su casa empieza a producir algunos alimentos. Entonces, agricultura urbana es también central en nuestra agenda propositiva de hoy por hoy. En ese sentido, aparte de agricultura urbana, estamos hablando de agricultura periurbana, estamos hablando de cómo evitamos largos circuitos. Entonces, el estudio de la logística, de los flujos de transporte, llevando alimentos para cortar esos flujos,
ver cómo productores pueden encontrar mejor la demanda urbana, la demanda de los grandes aglomerados, es que es también parte de ese esfuerzo. O sea, plataformas digitales o los temas logísticos se convierten en algo muy, muy estratégico hoy por hoy. Y un tema que, pues, sin duda alguna, estamos a puertas esperamos, le vamos a poner una vela a la Virgen hoy día para que mañana se pueda aprobar la ley de compras públicas, porque eso va a abrir grandes posibilidades a los pequeños productores, va a abrir grandes posibilidades para que también ese gran comprador, que es el Estado, ¿no?, pueda hacer llegar a los distintos compradores, consumidores, alimentación escolar, grupos vulnerables, paquetes, mercados, bonos, todo eso, pues se convierte también en una, yo diría, especie de piedra de toque en este esfuerzo por potenciar la agricultura, ¿no? Por supuesto, todo lo que estamos hablando pasa por mejores y mayores presupuestos, ¿no? Es decir, difícil pensar en grandes programas de digitalización, en mejorar la asociatividad, si no se asignan mayores recursos, ya sea para la parte financiera, créditos, en condiciones mucho más accesibles que en lo normal, que en época de la normalidad, entre comillas. Pero yo insisto que lo de compras públicas se presenta una excelente oportunidad para garantizar mercados, para poder negociar precios mucho más justos para el pequeño productor, garantizar sobre todo la producción, cuando uno ya tiene la seguridad de que va a ser un comprador totalmente garantizado, eso pues induce a producciones más eficientes y con menor riesgo y sobre todo con menos temor que lo que normalmente asume. Son condiciones complicadas, sabemos que el mercado ha tenido un comportamiento volátil, los precios han subido y han bajado, algunos productos han tenido que ser desechados, otros han entrado en carestía, se nos ha hecho muy complejo el análisis del mercado de los productos agropecuarios en esta situación, y por eso es que es tan fundamental el poder tener programas como este de compras públicas, ¿no? Realmente hacemos voto porque mañana pueda aprobarse en Senado, en el cuarto debate, y que esto pueda seguir su trámite y pueda llevar. Yo vengo de haber sido representante en Brasil, donde ya llevan más de un par de décadas los programas de compras públicas y muy exitosos. He visto personalmente he visitado programas de compras tanto en mercados mayoristas, tanto en entidades públicas que hacen estas compras, como he entrevistado a productores que se benefician de este esquema de compras públicas. Y por supuesto, tengo la mejor impresión de ello. Tiene sus defectos, va a tener sus defectos en un principio. Siempre hay los famosos temores de que haya leakages, o sea, derretimientos de parte de esa producción, pero estamos para ir corrigiendo, tener el ojo atento, tener las medidas que puedan precautelar, que no se den esos leakages. Pero fundamentalmente el programa es un paso en la dirección correcta, es una cosa que debe ser apoyada y esperamos que así lo sea. Yo estoy seguro que puede convertirse en excelente y exitoso. Como FAO estamos trabajando en los territorios, tenemos una presencia fuerte, por supuesto, debido a la pandemia lo hemos estado haciendo sobre todo de manera digital, pero no hemos dejado de estar haciendo entregas de algunos equipos, de algunos animales, pollitos, etcétera, para que no se pare, ¿no? Sabemos que más que nunca la agricultura no puede parar, sabemos que más que nunca tenemos que seguir apoyando a la agricultura, a los comercializadores, a los transformadores, a toda la cadena productiva, al sistema agroalimentario en su conjunto, con las medidas que
hemos estado mencionando, pero que también se vienen haciendo desde la perspectiva gubernamental. Entonces, consejero Archila, estamos para seguir apoyando estos diagnósticos en los PEDETs, seguir viendo cuáles son las mejores apuestas que pueden tener los distintos territorios, los distintos municipios, cuáles son el tipo de productor al que más podemos acomodarnos y aprovechar de esta situación tan complicada para fortalecer la agricultura y encontrar también las buenas oportunidades. Entonces, estamos en ello, es nuestro compromiso de seguir trabajando en esta dirección. Por lo tanto, desde el punto de vista de FAO, cuenten con un socio, cuenten con nuestro conocimiento técnico, nuestro expertise técnico, para llevar adelante este trabajo en los municipios de manera articulada, de manera que estemos dentro de la política pública. Nosotros no actuamos en aislamiento, todo lo que hacemos son políticas que tienen que estar inscritas dentro de los grandes lineamientos de la política pública y de la política pública de Estado de largo plazo sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias por invitarnos a participar de este importantísimo foro y aquí estamos a su disposición. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Doctor Bohani, usted toca temas que tienen que ver con megatendencias mundiales. Uno, las tecnologías. La digitalización es fundamental. El otro es el cambio que se está dando en este entorno por la logística. El otro es un tema que tiene que estar atado al desarrollo sostenible de los territorios, que es, usted lo denomina asociativismo o otros asociatividad, yo lo denomino redes de colaboración, y las plataformas, y la intervención del sector privado con el tema de lo que se llaman cadenas o clúster. Me parece muy buena síntesis, y remata con todo el tema de políticas públicas, y entre ellos las compras públicas, que podrían ser un excelente canal para los pequeños productores del campo. A continuación le voy a dar la palabra al doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Él es abogado especializado en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín, experto en descentralización y autonomía política y política y fiscal, gestor del fortalecimiento de la defensa de los intereses comunes de los municipios colombianos, una forma de asociatividad, y de la integración de los mandatarios locales en Colombia. Ha proyectado a nivel nacional e internacional la Federación Colombiana de Municipios y hoy está con la idea de está promoviendo una entidad a nivel continental en el mismo tema. Y esta Federación Colombiana asocia a más de 1000 alcaldes del país. Doctor Gilberto Toro, director ejecutivo Federación Colombiana de Municipios. Atando con la intervención del doctor Bohani, sería muy importante ese canal para los pequeños productores. Entonces la pregunta sería, ¿las compras públicas de los municipios serían un excelente canal para la comercialización de los productos de pequeños campesinos? ¿Hay alguna política por parte de la Federación Colombiana de Municipios que promueva esta iniciativa? Bueno, muy buenas tardes a todos. Cordial saludo al doctor Rafael, a usted, doctor Guillermo, al doctor Alan, a Jorge, al Alonso y a Emilio, al doctor Archila. Bueno, y a todos los que nos están acompañando en esta conversación. La Federación Colombiana de Municipios siempre ha considerado que los alcaldes, las alcaldesas, más que servidores públicos, tienen que ser gerentes del desarrollo económico local. Ese ha sido un sueño, diría yo, un objetivo por el que hemos venido luchando hace mucho tiempo, porque indiscutiblemente, pues hace mucho tiempo los municipios dejaron de ser los empleadores burocráticos que fueron en alguna ocasión, y ahora lo que tenemos que lograr es que un país con el potencial agropecuario que tiene, un país fundamentalmente rural, debe explotar al máximo las características productivas que tienen las diferentes regiones del país. Y por supuesto, las compras públicas son un maravilloso mecanismo para estimular precisamente
la productividad, la competitividad, la calidad de vida de nuestros campesinos. En ese sentido, hemos tenido permanentes y largas solicitudes primero al ICF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ahora al Ministerio de Educación, que es el responsable de los programas de alimentación escolar, que le den mayor participación, mayor autonomía a la comunidad educativa municipal para que se puedan comprar los insumos para la minuta que se le da a los niños y niñas en nuestras escuelas y colegios, se les pueda dar comprando en lo local, comprando lo que se produce en su municipio. Porque nos hemos encontrado cosas aberrantes. En un municipio donde se produce frijol, el intermediario que se contrata desde Bogotá o el operador que se contrata desde Bogotá, resulta que ofrece frijoles traídos de otro país. Esas incoherencias no pueden seguir existiendo, y por eso creo que es muy importante, pues lo que hablaba el señor Alan, en el sentido de que ojalá este proyecto de ley pues nos permita garantizar que por lo menos un porcentaje de los insumos del programa de alimentación escolar sean adquiridos directamente en el municipio. Pero adicionalmente creemos que, y perdónenme, ustedes son más expertos que yo, pero nosotros hemos llegado al convencimiento de que estimular la producción de materia prima, que es lo que estamos haciendo en Colombia, estimular que seamos cada vez mejores productores de diferente tipo de productos que son básicamente materia prima, no nos permite salir de la pobreza, o no permite que nuestros campesinos salgan de la pobreza, porque terminan en las manos de los intermediarios, que terminan en las grandes plazas mayoristas vendiendo a unos precios o comprándole mejor al campesino a unos precios absolutamente ridículos, que desestimula completamente el esfuerzo que hacen nuestros campesinos. Y en ese sentido, entonces, lo que hay que buscar es que le metamos al campo lo que ya se ha hablado aquí del tema de la asociatividad, valores agregados, transformación. Colombia es un país que tiene, pues no se me escapa el número de tratados de libre comercio en Colombia, y resulta que no alcanzamos a copar esa demanda tan importante de productos que si le damos algún proceso de transformación, de verdad llegarían a esos mercados con una posibilidad muy importante de generarle recursos al país y especialmente a nuestros campesinos. En eso estamos trabajando, doctor Guillermo. Me parece que es muy importante eso que toca usted, doctor Toro, porque es una excelente noticia para el país y para los campesinos excluidos que hay un proyecto de ley al menos donde un porcentaje de los insumos de la alimentación escolar sean adquiridos ahí. Eso se asemejaría a otros países que tienen la famosa ley de góndolas, donde por ley se obliga, pues ya en otro contexto, en los supermercados y en almacenes de retail, que un porcentaje sean productos de origen o productos del mismo país que se promueve. Me parece muy importante su intervención. Ahora le damos la palabra al doctor Jorge Bedoya, que es el presidente de la Asociación de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. El doctor Bedoya es economista con maestría en política pública de la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y maestría en economía de la Universidad Javeriana. Fue director de Asuntos Corporativos de Bavaria y dirigió su fundación. Fue viceministro de Defensa de Políticas y Asuntos Internacionales, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, y actualmente es miembro de juntas directivas de FINAGRO, el SENA, el ICA, Agrosavia, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Fue durante el 2019 presidente del Consejo Gremial Nacional y también ha sido docente universitario. Me parece que es una conexión muy importante la que tiene el doctor Bedoya con este tema que nos convoca hoy de territorios sostenibles, paz y desarrollo para las economías rurales. Como pregunta inductora, doctor Bedoya, y como presidente de la SAC, ¿qué políticas promueve su organización, o sea, la SAC,
para apoyar a los pequeños campesinos en los territorios de paz? Guillermo, un saludo muy especial para ti y por supuesto para el representante de la FAO, Alan, a Gilberto Toro de la Federación de Municipios y a Emilio Archila, que nos acompañará más tarde, y claro, a todos quienes nos acompañan en este momento a través de las redes sociales. Mire, escuchando lo que decían mis colegas, yo simplemente diría que eso es lo que la SAC viene haciendo y reiterando a través de los años. Cuando uno mira el estado del arte del campo colombiano, es un campo que ha sido olvidado siempre por los gobiernos, ha sido olvidado siempre por el Congreso de la República. Y como le he dicho al presidente de la República y al ministro de Agricultura, en esta pandemia, en el marco del coronavirus, si el campo le ha demostrado algo a Colombia, es la importancia estratégica que tienen los más de 10 millones de compatriotas de la ruralidad. Segundo, que ese campo ahora necesita una verdadera mirada por parte del Estado colombiano, en lo que nosotros llamamos desde la SAC los bienes públicos, porque también hay que ser conscientes que el Estado no puede resolverle los problemas a cada uno de nuestros productores, porque son millones de productores. En la SAC tenemos 22 sectores representados. Allá están los cafeteros, los paneleros, los paperos, están los porcicultores, los avicultores, arroceros, cacaocultores, la gran mayoría de ellos pequeños campesinos y pequeños productores. Y por eso es que nos hemos orientado en los bienes públicos, como por ejemplo las carreteras. Este país tiene 40 millones de hectáreas de frontera agrícola y solamente para esas 40 millones de hectáreas tiene 175.000 kilómetros de vías terciarias, de las cuales solamente el 10% están en buen estado. De tal manera que las carreteras son un poder de transformación para nuestros agricultores. Segundo, la educación. La educación para los niños de la ruralidad, la educación para y la formación para los jóvenes y los mayores que hoy hacen parte de las unidades productivas, y para eso se necesita la conexión digital. Tercero, el tema de dignificar al trabajador rural, porque el campo, contrario a las grandes ciudades, donde la tasa de informalidad laboral es del 42%, el campo tiene una tasa de informalidad laboral del 86%. ¿Qué mejor que decirle al campo, vamos a reconocerle la posibilidad de tener un acceso a una pensión y a una verdadera salud, y no como hoy es el régimen laboral que no permite ese tipo de cosas? De tal manera que desde la SAC lo que siempre estamos empujando, lo que siempre estamos gestionando es que haya políticas públicas que realmente contribuyan al desarrollo del campo. Y permítame terminar con esto, Guillermo. Mencionó el doctor Toro y Alan el tema de la asociatividad. Nosotros en la SAC tenemos un dicho: es mejor vender para producir y no producir para vender. Porque gobiernos han dicho que aquí lo que hay es que crecer las áreas sembradas. Mira el drama que tienen nuestros productores hoy para vender sus cosechas. Y por eso la asociatividad, la integración vertical, todos los incentivos de crédito para desarrollar esas cadenas y asegurar que los productores sepan cómo y dónde vender, es la transformación mental que más le puede aportar a la ruralidad. Esa es la gestión que hacemos con un grupo reducido de personas. Somos 11 colaboradores en la SAC, pero lo hacemos con todo el compromiso por Colombia y por supuesto con esos más de 3.4 millones de trabajadores rurales que tiene nuestro país. Muchas gracias, doctor Jorge. Excelente intervención, muy sintética, pero profunda. Aquí vuelve y juega, hay una resonancia o una recurrencia en todos los expositores, y es el tema de la asociatividad, que se puede traducir en integraciones y verticales en la misma cadena o horizontales, cuando tienden a llegar a más mercado. La asociatividad es clave para poder, digamos, intervenir en un mercado de manera colectiva, porque individualmente es muy difícil. Entonces, yo eso lo puedo, digamos, como otra forma de expresar actividad de colaboración, es el tema de redes empresariales para el desarrollo local, que es un tema muy importante, pero cuando no hay metodologías, la intervención es necesaria con metodologías, porque si no hay metodología, la gente por sí sola no se junta. Por lo que tú dices, Jorge, que es la transformación mental, a nosotros nos enseñaron a competir y no a colaborar. Por eso es más fácil competir que colaborar o cooperar. Entonces, en ese sentido, con organizaciones solidarias, se está promoviendo, digamos, muy importante para poder fortalecer ese tema de la asociatividad y de las integraciones, obviamente acompañados de un proceso de transformación mental. Le doy la palabra a continuación al doctor Alonso Zarzar, ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Él es bachiller en antropología, título brindado por la Universidad Católica del Perú, máster en filosofía en antropología social por la Universidad de Cambridge. Actualmente es consultor independiente en temas sociales relacionados a proyectos de desarrollo, especialista social del BID, científico social para América Latina por el Banco Mundial, asesor social, ha sido docente e investigador universitario y ha publicado varios libros y artículos sobre los pueblos indígenas de la Amazonía y los Andes americanos. Doctor Sarzar, me parece que usted, con esta experiencia, esa vasta experiencia que tiene dentro de lo social y a nivel internacional, ¿cuáles son los factores limitantes para un verdadero desarrollo rural en los países andinos? Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas que nos acompañan. Mi agradecimiento al doctor Rafael por esta gentil invitación. La pregunta que me hace es una pregunta bastante grande. Afortunadamente, varios de los colegas que han participado ya, de alguna manera han tocado los factores limitantes al desarrollo en el área rural. Estos factores son múltiples y se presentan en diferentes esferas. Hay factores limitantes en la producción, que pueden ser, por ejemplo, la escasez de agua o la calidad de los suelos. Hay factores limitantes en la comercialización, que tiene que ver con la excesiva cadena de intermediarios, por ejemplo, que termina reduciendo el escaso ingreso del productor. Hay factores limitantes en las tecnologías, cuando no son tecnologías adecuadas las que se implementan, o factores limitantes en la logística, tanto en lo que son plataformas digitales como, por ejemplo, lo que mencionaba otro de los colegas, las carreteras y los caminos de acceso para los productores. Entonces, los factores limitantes son muchos y muy variados, y cuando uno busca hacer o apoyar proyectos de desarrollo, lo primero que se tiene que preguntar cuando va a un lugar es cuál es el factor o los factores limitantes al desarrollo en ese lugar específico. Yo hoy día quisiera simplemente contarles una historia de un proyecto que hicimos en 4 países, incluyendo Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Este proyecto se hizo entre los años 2012 y 2017 y es un proyecto que se llama el proyecto PRAA, P-R-A-A, que tiene un título muy largo, pero básicamente es un proyecto de adaptación a la pérdida de glaciares en los Andes tropicales. Y este tiene que ver con el factor limitante que es el agua. En los casos de Bolivia y Perú, son países donde los Andes son bastante más áridos que en Colombia y en Ecuador. Y cuando hablamos de la pérdida de glaciares, estamos hablando de cambio climático, de calentamiento global. En el futuro, este va a ser el factor limitante prioritario, creo yo, en todos los Andes tropicales. Los Andes tropicales están compuestos por esos países que mencioné. Más al sur ya no son tropicales. Y de todos esos países, el Perú, que es mi país, y desde el cual les doy un cálido saludo a todos los colombianos, es el país que tiene la mayor cantidad de glaciares tropicales. Casi el 70% de los glaciares tropicales de todo el planeta. Bueno, es un hecho que estos glaciares se están perdiendo y los glaciares son los que proveen de agua a los agricultores en los periodos de estiaje, cuando no, es decir, en los periodos de secos, cuando no llueve. Entonces, este proyecto que se hizo en estos países buscaba hacer muchos estudios sobre los impactos de estas pérdidas y también buscaba hacer proyectos pilotos. Pilotos que tenían que ver con reforestación, con mejores sistemas de irrigación, donde ya se haga un uso más eficiente y más racional del agua,
y también se instalaron muchas estaciones de monitoreo de los glaciares. En el caso de Colombia, esto se hizo en el volcán Santa Isabel, en el Tolima, y en los cerros de la Plaza. En el caso de Perú, esto se llevó a cabo en la Sierra Central, en Junín, en un nevado que se llama Huaytapallana, y en el Cusco, muy cerca a las famosas ruinas arqueológicas de Machu Picchu, en el nevado de Salcantay. En fin, en La Paz se hizo en la Cordillera Real, en Chalcaltaya, y en Quito se hizo en el nevado de Antisana, que es el nevado que provee, o sea, esa cuenca es la que provee el agua que consume toda la ciudad de Quito. De ahí la importancia tan crítica de este tema, no solamente para los agricultores, sino para todos los consumidores de agua. Una de las cosas que se hizo fue, quiero mencionar, poner énfasis en estos proyectos de manejo de agua, de riego por aspersión. El método tradicional campesino es regar con canales. Muchos de estos canales ni siquiera son revestidos, es decir, no tienen paredes de cemento, son canales de tierra con enormes pérdidas de agua, con mucha erosión de la tierra, etc. Con el sistema de aspersión, el cambio fue radical para los campesinos. Y se aumentó la productividad en el campo de una manera impresionante y mejoró incluso la salud de los campesinos porque ya no tienen que regar en horas de la noche, sino que riegan cuando ellos lo desean. Y estos son sistemas bastante económicos y se hacen en base a reservorios que el agua cae por gravedad y el aspersor se coloca en la propiedad del agricultor. Bien, yo quiero terminar acá para dejarles, no sé si hay tiempo, para mostrarles un pequeño video, un video bastante cortito, de una de las personas que participó, es una señora, una campesina de la Sierra Central del Perú, que cuenta un poco sus impresiones acerca de estos sistemas de irrigación. Gracias. Estamos haciendo la zanja de infiltración, que es bueno porque al filtrar la zanja, ahí tenemos agua y ya pues para la siembra, para el cultivo, para los pastizales, para todo nos sirve, ¿no? Entonces yo a ese proyecto le agradezco porque gracias a eso no estamos teniendo agua, estamos manteniendo nuestro campo, todo. Estamos plantando 1.900 plantas a nivel del proyecto de forestación. Entonces, ahora al plantar detiene agua y trae agua cantidad para las siembras, para los manantiales, puquiales y otros más, y para los animales, para los cultivos, así nos sirve, nos traen bastante también beneficio para la comunidad y para todo el pueblo que estamos en la comunidad de Cochasico. Y también así a nivel comunal y todos también, gracias a esto estamos. Tenemos también la zanja de infiltración, tenemos 800 a nivel que hemos trabajado la zanja. Todos hemos aportado, todas las comunidades hemos trabajado. Yo estoy también al tanto. El riego de aspersión también es útil, es bueno para la comunidad, que gracias a eso tenemos agua suficiente por la aspersión y ya captamos 2, 3 regantes de la comunidad, a veces 5, 6 estamos a la vez acogiendo con la aspersión y ya nuestro producto está bien ahora. Antes no teníamos esa facilidad. Estaba totalmente en la sequía y no teníamos agua cómo mantener, porque en 2, 3 usuarios ya se desaparecía el agua. Entonces ahora ya 5 o 6 captamos y ya en ese momento estamos aprovechando del riego. Ya nuestros maíces, nuestras papas, nuestros alfas, pastos para la vaca ya están manteniendo, estamos regando al mismo tiempo. Y así pasan los días y ya otro día le toca al otro turno, así estamos sectorizados. O sea, la comunidad de Cochasico, yo voy a hablar más,
en 3 partes estamos sectorizados. El otro se llama Escalera, el otro se llama Capilla Loma, el otro se llama Barrio Canturín. Todos esos 3 está parcelado y ya ahora tenemos, gracias al proyecto, estamos muy bien, nuestras chacras sembramos, ya estamos, ahora nuestras comidas están bien cultivadas. Ya. Sentimos alegre, gracias, tenemos agua, todo ya. Nosotros cultivamos el maíz, el habas, la papa, los pastos para los animales y después nuestras verduras también, me olvido. Nuestras verduras cultivamos y gracias al proyecto que está de riego de aspersión estamos agradecidos y ya tenemos suficiente y se mantienen nuestras plantas tranquilo. En época de sequía está muy bien y tenemos suficiente agua gracias a ese proyecto. Si no hubiera debido a eso, hubiera sido triste, no hubiéramos tenido buena cosecha, buenas siembras y buenas plantas ni verduras de donde hubiéramos mantenido, porque es triste vivir y la situación más difícil era más antes. Ahora, en este año, del 2012, que hemos empezado a sembrar, están manteniéndose muy bien nuestras plantas, los animales también tienen suficiente agua. A veces en un recipiente le sacamos y toman los animales de lo que captamos de esa aspersión y lo depositamos, toman, mientras que estamos regando y aprovechan los animalitos también. Digamos, corroborar que cuando se quiere intervenir las comunidades y los territorios, digamos que hay una serie de limitantes que muchas veces, por el solo hecho de intervenir, se desconoce todo un tema que tiene que ver con los Andes tropicales. Yo diría que, y ahora pues el doctor Bedoya habla de una limitante que es la limitante mental, me parece que es muy importante. Ya tenemos al doctor Archila. Doctor Archila, buenas tardes, bienvenido, es un honor tenerlo a usted aquí. Estábamos entonces con el doctor Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. A manera de síntesis, su hoja de vida es muy extensa, pero es un abogado con posgrados de la Universidad de los Andes, del Instituto Internacional para el Desarrollo en Roma, la Universidad de Nueva York. Ha desempeñado múltiples cargos, entre ellos los más connotados como superintendente de Industria y Comercio y director de la Oficina Jurídica del Ministerio de Desarrollo Económico, y también ha sido docente en muchas universidades para la explotación y la consolidación, con un papel protagónico en este asunto de mantener la paz. Doctor Archila, bienvenido nuevamente, y quisiera preguntarle cuáles son las iniciativas, a manera de introducción, pero usted puede hacer su presentación. ¿Cuáles son las iniciativas subregionales para lograr la transformación de los territorios rurales de manera sostenible? Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Yo quiero agradecerle particularmente al doctor Rafael González que haya tenido esta iniciativa, y obviamente me siento muy halagado de compartir este panel con representante de la FAO, Alan Boyanak, con el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, y como siempre con el doctor Jorge Bedoya. Tenemos tantas cosas que trabajar juntos y tantos puntos de encuentro. Oí la última parte de la intervención de don Alonso Salazar, el exconsultor del BID, así que muchas gracias. Yo diría que una respuesta para esa pregunta es realmente comprensiva, porque en el enfoque de la implementación de los acuerdos y en el enfoque de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque hay un número muy plural de iniciativas que son iniciativas subregionales. Estamos trabajando en varios frentes en esos temas, y permítanme tocar algunos.
La Agencia de Desarrollo Rural es una agencia que tiene como responsabilidad implementar las políticas agrarias en lo que tiene que ver con el campo, no solamente del Ministerio de Agricultura, sino del conjunto del gobierno. Esa es una agencia que en los últimos 8 meses ha tratado de ponerse al día. Su directora ha retomado los rumbos que necesitan y en la manera como creemos que debería implementarse. Nosotros tenemos una expectativa muy amplia de los resultados que deberían tenerse para la totalidad de los departamentos que tienen la necesidad de adoptar sus planes de asistencia técnica. Yo creo que ese es un tema absolutamente crucial. Creo que en los temas subregionales lo que hace la Agencia de Tierras con la doctora Miriam también tiene ese mismo alcance. Eso no solamente para fortalecer lo que se conoce como el Banco de Tierras, avanzar en la distribución de las mismas, sino en lo que hace a la formalización y el catastro multipropósito. Ahí nosotros, para tener algo de las cifras de qué tan fuerte venimos trabajando en el Banco de Tierras, en el espectro de 12 años, la meta del gobierno, del Estado colombiano, era llegar a 3 millones de hectáreas y en estos 20 meses hemos avanzado con 1 millón de hectáreas. En materia de formalización, hemos más que duplicado el número de hectáreas que recibimos al comienzo del gobierno. Y como todos saben, el tema del catastro multipropósito es absolutamente esencial para el desarrollo rural. Expedimos durante estos 20 meses el documento COMPES con los lineamientos del catastro, conseguimos un crédito de 150 millones de dólares, hicimos la reestructuración del IGAC, de la Superintendencia de Notariado y Registro, eliminamos el monopolio que existía para la gestión catastral en cabeza del IGAC, expedimos el marco que regula la operación catastral y ya tenemos un número muy importante de entidades catastrales en operación. Terminamos un proyecto piloto muy lindo en ovejas y el presidente entregó ese día más de 1.000 títulos de propiedad, con las implicaciones que eso tiene no solamente para los dueños, la capacidad de adquirir créditos, la posibilidad de heredarle a sus hijos y lo que eso implica como una contención para delitos, sino lo que significa en reproducción de los ingresos del cobro al impuesto a la tierra. Los municipios PEDET tienen en promedio más del 50% de sus ingresos derivan del impuesto a la tierra y más del 40% de la propiedad estaba sin esa solución. Ahora, el ejemplo por excelencia de proyectos subregionales son los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET. Están identificados 170 municipios, los 170 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza, agrupados en 16 regiones. Hoy en día logramos que la Agencia de Renovación del Territorio fuera a las comunidades, les preguntáramos a las comunidades cómo quieren ver su propio territorio. Tenemos más de 30.000 iniciativas en 8 capítulos en los cuales se comprende toda la visión de esas 220.000 personas que nos dijeron cómo quieren ver sus territorios. Incluimos en el plan de desarrollo el concepto de hoja de ruta que va a permitir reunir todos los esquemas de planeación que hay para esas 16 zonas. Los 170 municipios, una cosa mágica, adoptaron el PEDET como su política de largo plazo y la hoja de ruta del Catatumbo ya la recibimos de parte de Deloitte, una de las 4 firmas de consultoría más sofisticadas del mundo, y vamos a tener las otras durante este año.
Hemos hecho unos esfuerzos muy grandes para seguir trabajando dentro de las restricciones que hay en época de la pandemia. Todas las entidades que están aquí, la unidad en particular, han trabajado en las mesas que le corresponden. Yo resaltaría la correspondiente a la reactivación económica. Reactivación económica es uno de los 8 pilares. Y en esos lo que hemos venido haciendo es refocalizar y planear en el largo plazo las vocaciones que tienen los territorios. Eso quiere decir un trabajo mancomunado entre la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad de Planeación Agropecuaria y la Agencia de Desarrollo Rural, para tener perfectamente identificados cuáles son las vocaciones de cada uno de esas 16 regiones, dependiendo de sus ventajas competitivas en todos los frentes. Tenemos ya 5 de esos planes marcos de estructuración y durante este año vamos a terminar los 16. En los sitios en donde se ha conocido ese nivel de articulación, hemos atraído el interés del sector privado. Obviamente la mitad de esto lo hace el gobierno o mucho menos lo hace el gobierno, pero después necesitamos poder atraer la atención, generar el enamoramiento del sector privado. El trabajo que venimos haciendo con la SAC es un pilar de ello. Tenemos otros logros como, por ejemplo, espero que hayan sabido o tenido conocimiento que la semana pasada firmamos un memorando de entendimiento entre la Federación Colombiana de Cafeteros y todas las agencias de la implementación. Eso es la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, la agencia de renovación del territorio, la agencia de tierras, la agencia de desarrollo rural y la agencia de reincorporación. Esto, además de fortalecernos la posibilidad de ir en línea con la planeación PDET, nos permite que las poblaciones de estos programas tengan un espacio, el espacio apropiado dentro de ellos. En cada una de esas regiones hemos durante este tiempo, a pesar de las dificultades, logrado hacer las planeaciones. Estábamos haciéndolas para el diciembre del 2021 en qué es lo que vamos a obtener en cada uno de los pilares. En este caso, el pilar de reactivación económica. Alcanzamos a hacer 5, llegó la pandemia, la Agencia de Renovación del Territorio se adecuó y hemos tenido esas reuniones de manera virtual, una cosa fenomenal, 50 entidades del orden nacional, todos los alcaldes, los gobernadores, los secretarios de las gobernaciones, la cooperación internacional, la FAO nos ha acompañado en un número muy plural de estas. Tenemos en este momento de esa manera identificado qué es lo que se va a lograr a diciembre del 2021 y cómo es que debemos avanzar de ahí en adelante durante los 15 años de implementación de los PDETs. Entonces, yo agradezco muchísimo esta invitación, lo mismo que he agradecido la participación de la unidad en ese pilar de reactivación económica en las 16 regiones y los logros que hemos tenido en casos concretos. El del Catatumbo fue muy especial, eso fue antes de que empezara la pandemia y gracias a la convocatoria que logró la unidad, logramos en una sola tener comercialización de cacao, logramos una comercialización para un número plural de los productores de café y a mí me pareció precioso el que logramos con la fundación, con la organización del éxito para el tema del aguacate, en particular porque ahí pusimos en práctica algo de lo que hemos aprendido, que es la necesidad de que exista esas asociatividades. Eso con algunas de nuestras poblaciones no es tan fácil como ustedes imaginarán.
Así que muchas gracias y quedo más que atento para absorber las dudas y preguntas que puedan tener. Muchas gracias, doctor Archila. Muy clara su presentación. Y ya conocemos un poquitico más de lo que son los PET. Una estrategia muy importante para poder lograr la reactivación económica de las regiones. Yo le voy a dar la palabra nuevamente por solicitud especial del doctor Gilberto Toro, que él tenía una presentación, entonces me indican que al doctor Gilberto Toro le vamos a dar otros minuticos para que haga su presentación y ya cerramos con las palabras del doctor Rafael González, director de la Unidad de Organizaciones Solidarias, y algunas preguntas del público. Listo, doctor, muchas gracias. Doctor Guillermo, yo les voy a pedir un favor. Aprovechemos mejor los pocos minutos que quedan para que haya más participación de la gente, porque yo tengo una reunión ya programada previamente y no voy a alcanzar a estar hasta el final. Entonces, les pediría me disculparan en ese sentido. Entonces, hay unas preguntas que han hecho aquí, que ha formulado el público. Yo podría empezar con empecemos con el doctor Bojani. Dice, ¿las compras públicas locales se harán por licitación? Supongo que eso está referido al proyecto de ley que está tramitándose en el Senado y que esperamos el día de mañana sea aprobado en cuarto debate. Bueno, hay ciertos mecanismos que sí prevén la licitación, pero hay también compras directas, es decir, va a depender del volumen, del tipo de producto. Hay situaciones y situaciones, por así decirlo. Porque si uno pretende hacer compras públicas del pequeño productor, sin duda alguna, ahí hay oportunidades en que no cabe una licitación. En la experiencia que yo tengo de Brasil, de haber trabajado con compras públicas, ese era el caso, es decir, se hacían compras directas siempre y cuando hay un volumen, porque cuando uno pone el techo, como es el caso de un 30% de techo de productos provenientes sea la agricultura familiar, sea del pequeño productor, entonces uno tiene que asegurar, y a veces el problema era ese, de que el pequeño productor no podía reunir ese volumen que se necesitaba para llegar, y las agencias encargadas de comprar tenían la dificultad de poder adquirir esa cantidad de volumen. Entonces obviamente se privilegia, hay un sistema de asegurar que sea del pequeño productor, hay un sistema que el intermediario no se lleve la ganancia, hay distintos mecanismos en la reglamentación sobre todo que establecen cómo tiene que hacerse, ¿no? Pero por supuesto, si vamos a hablar de una compra pública, de un producto transformado de gran volumen, podría preverse la licitación. O sea, es un sistema mixto para dar una respuesta más concreta, ¿no? Y también más estoy hablando de mi experiencia de haber visto en otros países cómo funcionan las compras públicas del pequeño productor rural, donde se intercambian los dos sistemas dependiendo el volumen, dependiendo la necesidad de privilegiar una determinada zona que uno sabe que es de agricultura de productores vulnerables en situación muchas veces de pobreza. Entonces ahí no cabe una licitación, pero sí cuando ya estamos hablando de otro tipo de productos de mayor volumen, con valor agregado, donde pueden haber 2 o 3 proveedores, ahí cabe la licitación, ¿no? No sé si he respondido adecuadamente. Muy buena respuesta y nos sobre ella. Hay una pregunta para el doctor Emilio. Doctor Emilio, ¿me escucha? Sí. Sí, señor. Y preguntan del por qué consiguieron los municipios PDE y por qué la costa, que tuvo tantos problemas de violencia, parece ser que no quedaron. Yo la pregunta las estoy recibiendo y las traslado tal como llega. ¿Ok? Claro. Digamos, ese tiene tiene distintos niveles de respuesta. La respuesta más fácil es,
los municipios PEDET fueron seleccionados antes de que llegáramos al gobierno, pero la respuesta más, más seria es se tomaron una cantidad de indicadores sobre aquellos elementos que se consideraron que implicaba que hubieran tenido una mayor afectación de la violencia y la pobreza. Eso involucraba, y están en la exposición de motivos del decreto, donde los que tienen mayores niveles de pobreza absoluta, mayores niveles de pobreza multidimensional, mayores niveles de incomunicación, menores niveles de educación, menores niveles de salud, mayor número de hectáreas de coca, mayor número de ataques de excombatientes, mayor número de víctimas, y a estos y algún otro factor se le dieron unos porcentajes de ponderación para tratar de establecer no cuáles eran los únicos que habían sido afectados, sino los que habían sido más afectados. Tanto en los acuerdos como en la regulación que se expidió a este respecto, está previsto que después de los primeros 5 años de implementación se haga una revisión y que, supeditado a que se cuente en el gobierno, en los departamentos, en los municipios con suficientes recursos, se puede hacer una ampliación del programa. Bueno, doctor, muchas gracias por su respuesta. Aquí hay otra pregunta para el doctor Alonso Zarzar. ¿Cómo generar agricultura sin acabar con el medio ambiente? Doctor Alonso. Sí. ¿Cómo generar agricultura? Bueno, sí, señor. Sí, le escuché. ¿Cómo generar agricultura sin destruir el medio ambiente? Bueno, hay varias maneras. Por ejemplo, en vez de hacer ganadería extensiva, hacer ganadería intensiva. Ganadería de corrales, de rotación de suelos. En fin, hay múltiples maneras. Es cierto que la presión sobre el medio ambiente es una presión que sigue increyendo en la medida en que la población sigue aumentando. Y eso, pues, no tiene mayor remedio sino la planificación familiar, la educación, tener en consideración, digamos, que ya no estamos en épocas coloniales en las que un hacendado podía tener 40 hijos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero hay sistemas de agricultura intensiva, hay sistemas de riego por goteo que mantienen las fuentes de agua, el mismo riego por aspersión, que es un riego que hace un uso súper racional del agua. Es decir, hay una cantidad de tecnologías que se pueden ir adaptando para mejorar esto. En los Andes, concretamente, por ejemplo, nos hemos olvidado ya de la andenería, que son las terrazas andinas. El sistema de terrazas, que también se usa en el Asia, es un sistema de agricultura integrada, donde se tiene todo. Se tiene agricultura, se tiene piscicultura, se tiene alimentación de animales. Es lo que, y en los Andes, en la época prehispánica, era más o menos así. Es decir, el sistema de andenes, por ejemplo, ahora hay proyectos que buscan revitalizar el sistema de andenes. Y el gran problema con el sistema de andenes, que son enormes cantidades de tierra desperdiciadas, porque no se usan, es la hidráulica, es manejar el agua, porque el agua de riego de los andenes es interna, es en el subsuelo, no es agua que viene de arriba, de la superficie. Entonces es toda una tecnología hidráulica que desarrollaron los antiguos hombres del Ande, y que fueron magníficos ingenieros hidráulicos, dicho sea de paso. Y en fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer para reducir el impacto en el medio ambiente y mantener la alimentación para la población. O sea, con técnicas se puede suplir ese daño, se puede cultivar sin hacerle daño al medio ambiente. Muchas gracias, doctor. Voy a hacer la pregunta al doctor Jorge Bedoya,
creo que es la última, porque el doctor Gilberto se nos retiró, el Jorge Bedoya, ¿es posible hablar de abastecimiento sin los campesinos pequeños o el campesinado en general? Doctor Guillermo, aquí estoy, estaba esperando la intervención de los... Bueno, entonces le doy la palabra al doctor Jorge Bedoya con esta pregunta. ¿Es posible hablar de abastecimiento sin el campesinado, incluyendo los grandes y los pequeños? No, para nada, es imposible. Mire, como lo dije al principio de mi presentación, el campo le cumplió a Colombia, ahora Colombia le tiene que cumplir al campo. Hay que hacer las carreteras, hay que llevar la educación, hay que llevar estos temas de asociatividad, de empresarización del campo para que sea rentable, porque lo que muchas personas en este país no han querido entender es que quieren que aquí se siembre y se coseche de todo, pero que no haya mercado. De tal manera que lo que quedó claro en esta pandemia es que la gente tiene que comer sí o sí, y el campo cumplió, pero los consumidores los tuvieron que guardar en la casa por el aislamiento obligatorio, y eso generó una reducción del consumo que puso a perder plata a la gente del campo. Y solamente aquellos que tenían estructuras de comercialización de alguna manera aseguradas tuvieron la posibilidad de mantener sus niveles de ingreso. De tal manera que aquí hay que partir de la lógica de que esos más de 10 millones de compatriotas que viven en la ruralidad tienen que volverse empresarios, pequeños empresarios o grandes empresarios, como lo quieran ver. Esto no es un tema de ideología, esto es un tema de rentabilidad y de sostenibilidad, porque si tenemos 40 millones de hectáreas que podemos aprovechar para cultivar nuestra comida, pues tiene que ser con un mercado, con algo que lo haga rentable y no simplemente para ofrecer productos al primer comercializador, que eso va en detrimento de nuestros productores. Y si el campesinado o empresario integrado en figuras asociativas, en redes de colaboración, serían, digamos, más competentes para poder participar en los mercados. Para el doctor, entonces, doctor, me acaba de llegar y dice, en caso de que no se dé la ley de compras públicas, la Federación promovería por convicción las compras a los campesinos. Doctor Toro, nosotros seguimos insistiendo en que el gobierno nacional debe entender que por una supuesta transparencia en el manejo de los recursos de los programas de alimentación escolar, no se puede sacrificar ni la calidad ni la posibilidad de que nuestros niños puedan alimentarse atendiendo la idiosincrasia y la cultura del medio en el que se están formando. Porque también hemos visto que en algún departamento del sur del país, algún operador les ha ofrecido, por ejemplo, suero costeño a unos niños que nunca lo han conocido y que por supuesto no les gusta. Entonces, yo creo que aquí es un tema de confianza porque además lo que estamos pidiendo es que en estas decisiones participe el alcalde, participe la comunidad educativa, los padres de familia, para que logremos darle a los niños la alimentación adecuada en las condiciones nutritivas suficientes y con productos de su propio municipio, de su propia región. Y creo que en eso no nos vamos a cansar de insistir en que el gobierno nacional tiene que facilitar y reconocer esta autonomía en las comunidades educativas que incluyen a los alcaldes en cada municipio del país. Muchas gracias, doctor Toro, muy clara su respuesta. Una última para el doctor Archila. Doctor Archila. Pero es una pregunta mía. Lo que pasa es que cuando leí la página web, me llamó la atención una frase coloquial suya. Dice que la transformación se hace del territorio y no desde el escritorio. ¿Podía precisar un poco esa aseveración un poco coloquial? Digamos, la realidad es que es coloquial, pero yo creo que tiene que ver con los comentarios que se han estado haciendo por parte de todos los panelistas. Es evidente que el desarrollo económico, el desarrollo social de este país es un desarrollo económico, social y país que ha sido absolutamente diferencial
entre lo que ocurre en las ciudades, lo que ocurre en el campo, lo que ocurre en las zonas rurales y dispersas y lo que hay en los municipios PEDET. Luego tenemos que aprovechar para esta oportunidad que nos da que constitucionalmente la implementación de estos programas debe hacerse durante 3 presidencias para remover eso. La segunda tiene que ver con el enfoque territorial. Ese concepto de enfoque territorial es un enfoque, es una frase que ha empezado a popularizarse, pero yo creo que si queremos estrechar estas brechas y si queremos limar las condiciones que han generado tantas inconformidades, tenemos que atenderla. Eso no es un tema teórico, es un tema de ir a las regiones y que sean las regiones las que tengan la voz de cómo quieren ver su territorio, es ir a las regiones y darles un nivel de participación a ellos que sea no solamente un nivel de participación de opinar, sino que sea determinante, como lo estamos logrando en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Tiene que ver con que la coordinación de las políticas públicas no se puede hacer desde Bogotá City, no se puede hacer desde la presidencia, desde Planeación Nacional. Para que esas coordinaciones nos queden bien hechas, hay que ir allá, hay que sentarse, hay que pasar 1, 2, 3 días mirando los detalles. Este no es un tema de Excel, es un tema de identificar los cuellos de botella que tienen los alcaldes, que tienen los personeros, los que tienen los gobernadores. Es un tema que tiene que ver con las prioridades de los recursos. Nosotros no podemos, si queremos desarrollar sobre todo algunas regiones del país, estar utilizando los criterios de Paretos y de rentabilidad social solamente. Hay zonas del país a las cuales tenemos que llegar para ocupar los espacios, para ocupar los territorios, porque si nosotros como Estado, como sociedad de bien no lo hacemos, los criminales sí no lo van a estar haciendo. Entonces, es una frase, pero realmente es porque lo creemos. Y puedo contarle que, digamos, para un artículo que escribió Juan Gozaín sobre lo que estábamos haciendo, hizo se tomó el trabajo de coger la agenda de la consejería y mirar durante el primer año de gobierno cuántos días estuvimos en el territorio y cuántos días estuvimos en Bogotá, y el 70% del tiempo de la consejería, no solamente de días hábiles, sino de días completos, estuvimos en el territorio. Así que es algo que pregonamos y cuando la pandemia me lo permita lo volveremos a cumplir. Muchas gracias. Yo con esto ya he cerrado la sesión de preguntas. Voy a hacer una breve síntesis para darle la palabra a nuestro director de la unidad, al doctor Rafael. Entonces, parece que hay una serie de expresiones muy consistentes y recurrentes que se repiten en cada uno de los expositores, como aquello de la asociatividad, redes de colaboración, integración, como la posibilidad, otra definición del doctor Bedoya, de vender para producir y no producir para vender, la transformación desde el territorio, el tema de la confianza, el cambio mental, pero desde un abordaje con enfoque sistémico, donde también con familiar campesina, la unidad productiva del campesino, todas las asociaciones que tienen que ver con estas unidades, las unidades articuladoras que están propiciando o promoviendo la conectividad, la comunidad donde se actúa. Me parece que han sido muy importantes sus exposiciones. Faltaría un poco de hablar el cómo, porque como hemos insistido, las comunidades, viendo sus necesidades, por sí solo no se juntan. El maestro Gonzalo Arango, el miedo amontona, la necesidad amontona, pero no une. Hoy estamos desde la economía solidaria implementando la metodología de redes de colaboración
para el desarrollo local, porque las comunidades requieren de intervención deliberada, planeada, porque por sí solos no se integran. Y estar interviniendo en un mercado de manera individual y de manera solitaria es muy difícil porque otros que son más grandes actúan en redes, cadenas productivas y como grupos económicos. Hay casos especiales que son la Cooperativa Financiera de Antioquia CFA y la Ultrahuilca. A través de sus fundaciones están promoviendo redes de colaboración solidaria. Aquí en Antioquia hay más de 85 redes. En la Fundación Ultrahuilca están haciendo ya mercados campesinos, integrando la producción con el consumo de manera no especulativa. Otra cosa que abordábamos anteriormente era que hay que reducir esos canales para que los campesinos no sufran de la especulación. Hoy estamos, por ejemplo, dictando un curso práctico de redes de colaboración solidaria a la Fundación Social Ultrahuilca, donde están todos sus promotores sociales, y hay un detalle muy importante para la doctora Cataría, con una frase que le escuché a algún cooperativista en alguna oportunidad en un foro similar a estos, y decía que la mejor reforma agraria de este país es garantizarle la compra de sus productos a los campesinos de manera permanente, constante y continua, y a precio justo, no especulativos, que son los que en un momento determinado empiezan a llevar pobreza a los campos. Por eso, un cómo lograr todas estas intervenciones tan productivas y con tanta intencionalidad, no solamente fijar los fines, sino los medios, es promover masivamente las redes de colaboración solidaria para el desarrollo de la transformación económica desde la praxis. Le cedo la palabra al doctor Rafael González, quien hará ya el cierre con estos expositores tan brillantes y tan connotados en nuestro país. Muchas gracias. Doctor Guillermo, muchas gracias por su moderación, al doctor Emilio Archila, al doctor Bedoya, al doctor Alan Bojanic, a Gilberto Toro y a Alonso Zarzar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y poder transmitir su conocimiento a nuestras comunidades. Obviamente, para nosotros es muy importante que en el campo sepa que el gobierno nacional está comprometido con generar, comunicar en qué estamos trabajando, como lo hizo el doctor Emilio Archila, en contarles lo que hacemos desde la unidad, abriendo este espacio para poder recibir las inquietudes de todos en general. Hablarles acerca, lo decía el doctor Gilberto, lo decía el doctor Emilio Archila y también lo dijo el doctor Bedoya, es cómo hacer que el campesino pueda comercializar y cómo acompañarlo. Para eso, pues hemos montado desde la entidad, desde la unidad administrativa, ya hizo un reconocimiento a esto el doctor Emilio Archila, son los mercados campesinos solidarios, que es una vinculación del campo, o sea, que los campesinos puedan producir y nosotros ayudarles con la comercialización. El Estado está comprometido en ayudar a los pequeños productores. Y le hicieron una pregunta al doctor Alan, y de eso después empezamos a recibir una serie de preguntas e inquietudes, es acerca de las compras públicas locales. Contarle también al doctor Gilberto Toro que ese proyecto entra mañana a votación en el Congreso de la República, en plenaria del Senado, ya fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Representantes y lo que sigue ahora es el respaldo del Senado, que está muy comprometido y que entiende la importancia de permitirle a los pequeños productores participar. Hablarles que el Estado tiene 2.5 billones de pesos para las compras públicas locales repartidas en diferentes proyectos, como la alimentación de fuerzas militares, alimentación de policía, el programa de alimentación escolar, el programa del ICBF, en fin, son varios proyectos donde se requiere compra y se ha calculado que el presupuesto es 2.5 billones de pesos y lo que estamos promoviendo en compañía de la FAO, se presentó el proyecto hace un año largo al Congreso de la República, ha tenido el respaldo de los diferentes ministerios, de la Alta Consejería para la Estabilización, de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y de una bancada de parlamentarios del frente que hace frente el Frente Alimentario, pero también que respalda a las pequeñas organizaciones
para que este proyecto se haga una realidad. Confiamos en que mañana se pueda votar y que este proyecto de compras públicas locales salga avanti, y aquí lo que se hace es que no va a cambiar la metodología. Lo que va a suceder es que siempre se hace una licitación, un gran proveedor gana la contratación, pero está obligado por ley a que un porcentaje, que la propuesta inicial fue del 10% y el Senado la ha subido a un porcentaje mucho mayor, obligue a que se hagan las compras en el territorio. Es decir, cuando se haga un proyecto, una licitación en Antioquia, solamente se le compra a productores de Antioquia. Cuando se haga en Nariño, solamente se le compra a productores de Nariño. Cuando se haga en Boyacá, solamente a productores de Boyacá. Y ahí también le aclaramos de una vez al doctor Gilberto la participación que va a haber. No le vamos a entregar suero costeño a los niños en Nariño, sino que se le va a entregar los productos que consumen localmente las personas de Nariño. En Boyacá, lo que consumen las personas de Boyacá. En Santander, lo que se consumen las personas de Santander. Es decir, estamos trabajando es para que haya participación y se reactive la comercialización con nuestros pequeños productores. Entonces, ese va a ser un tema del foro dentro de 8 días, que se llamará Compras Públicas Locales y Mercado Comercio Justo. Ese tema, esperamos ese día poderles dar el nombre y número del proyecto de ley, cómo va a funcionar propiamente. Pero antes de cerrar, antes de, como les digo, invitarlos el próximo miércoles a nuestro próximo foro, que será Compras Públicas Locales, donde tendremos a los ponentes de Cámara, de Senado y la persona que radicó el proyecto para que fuera aprobado. Traeremos algunos protagonistas. Sería genial que de pronto pudiéramos contar con la participación de algunos de ustedes, si quieren participar en ese proyecto, contarle a la gente qué pasó, cómo va a empezar a funcionar, cuál va a ser la metodología. Obviamente nos decía una persona que si se compraban el SECOP, claro, las personas presentan su proyecto, ganan a través del SECOP la licitación, pero después se hacen unas mesas territoriales y se llaman los pequeños productores. Eso lo aclararemos dentro de 8 días, como les digo. Pero yo, antes de cerrar el programa y después de haberle agradecido a todos, quisiera, doctor Guillermo, que usted nos contara un poco, yo sé que este es un tema que no tenía que ver con este foro, pero que también apoya a los pequeños productores campesinos, que nos hablara un poco de la red Miniprecio, que es una manera de poder también ayudarle a comercializar a nuestros pequeños productores. ¿En qué consiste la red Miniprecio? ¿Cómo ustedes, desde el sector privado, ¿no? Aquí ya no estamos hablando del sector público, ni estamos hablando de los compromisos que tiene el gobierno, sino cómo la iniciativa de la sociedad monta programas para el beneficio de nuestros pequeños productores y también de los pequeños artesanos y las personas que viven del día a día. Por favor, doctor Guillermo, con esto cierro, me despido de todos dándole las gracias. Quisiera que usted contara un poquitico de su proyecto y esperarlos dentro de 8 días en nuestro siguiente foro. No importa que sea empresa de capital, lo que pasa es que las redes o la economía colaborativa no se circunscribe solamente al cooperativismo, sino también empresas de capital. Hemos visto todas las expresiones de economía colaborativa que hay en el mundo. Entonces, a nosotros nos surgió a través de este estudio permanente de redes, el modelo de redes de colaboración, le hice yo a la Confederación Alemana de Cooperativas. Seguimos trabajando y buscando medios para lograr, digamos, poner esos productos del campo de una manera más directa en canales cortos y donde haya realmente un comercio justo, o sea, relaciones de negociación y de transacciones más simétricas y no tan injustas. Entonces creamos una red de supermercados de barrio que están sufriendo, digamos, el embate de los formatos hard discount, que son de uno, Justo y Bueno y Ara, en los barrios populares de la ciudad de Medellín. Esto se puede extrapolar a todo el país. Entonces, en eso cogimos, en este momento tenemos 33 supermercados de barrio que están conectados en red para poder hacer compras comunes, para poder hacer una distribución entrándole a colocar barreras en los barrios y poder rescatar ese gran ancestro sociocultural que tienen las tiendas y los supermercados en los barrios populares de Medellín. Entonces, esa red sería un excelente canal de distribución en canales cortos para poder colocar los productos directamente en nuestros supermercados con unas relaciones de transacción y negociación más simétricas y donde haya comercio justo.
Eso es lo que tenemos aquí, se llama Red Miniprecio Colombia, donde es un formato combinado, donde tiene productos similares al mismo precio de los grandes grupos de Uno, Justo y Bueno y Ara, y combinado con los productos tradicionales. O sea, es un formato que combina, que cruza, un nuevo formato único en el país que cruza y combina productos de la canasta familiar a precios iguales a los de Uno, Justo y Bueno, pero fundamentalmente con proveedores nacionales, que eso es lo que nos da la posibilidad de hacer desarrollo endógeno, porque si los recursos se quedan en nuestro país, hay justicia redistributiva. Ese es, digamos, a grandes rasgos el tema de la Red Miniprecio Colombia, que está juntando para que funcionen como grupo, como cadena, supermercados que actúan de manera independiente y solitaria, porque esa es una de las características de ellos, actuar de manera individual y solitaria. Pero aquí, integrados en red, van a tener una respuesta más competente frente a los mercados. Esa es la idea fundamental a través de la metodología que creé sobre redes de colaboración solidaria, que está a disposición también de la unidad de organizaciones solidarias. Muchas gracias por esta posibilidad. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestro moderador, a los excelentes panelistas, darles nuevamente el agradecimiento. Doctor Emilio, yo no sé si usted quiera dar una frase de despedida a toda la comunidad que está en este momento conectada, pero agradecerles a todos en especial. Por favor, ponchemos al doctor Emilio para que él se pueda despedir de nuestras personas conectadas y a cada uno de los participantes. Gracias. Bueno, yo particularmente quisiera agradecer a la unidad y esta convocatoria. Yo quiero agradecerles el trabajo que hacen al interior y por fuera del gobierno, mantener la preocupación de que necesitamos fortalecer la asociatividad de nuestras comunidades, sobre todo en las zonas del campo. Es muy importante. Nosotros, una cosa es pensar en los emprendedores de los cuales hablaba el presidente de la SAC, pero para que realmente tengan esta opción es importante mantenerlos en el foco. Yo personalmente al sector solidario, al sector cooperativo, le tengo un aprecio y una ilusión gigantesca. Creo que llevamos no sé cuántos años, posiblemente toda nuestra historia, sin entender el poder democratizador que tiene el sector solidario y el sector cooperativo. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la participación en nuestros programas y cuenten conmigo para cualquiera de los seminarios que quieran hacer. Muchas gracias. Muy amable. Gilberto, si te quieres despedir, voy a pedir que te pongan cámara para que te despidas de la gente que está conectada. Sí, no, felicitarlo, doctor Rafael. Me parece excelente este tipo de diálogos. Creo que nos tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas. Esto demuestra que muchas entidades del Estado, muchos gremios, muchas iniciativas privadas andan cada una por su lado, desarticuladas, tratando de hacer lo mismo. Y en ese sentido yo creo que una conclusión debería ser que nos juntáramos más, que nos conociéramos mejor y sumáramos esfuerzos y recursos. Cuente usted con ello, doctor Gilberto Toro, y eso lo vamos a hacer, lo buscaré. Yo sé que estamos muy cerca y empezaremos a trabajar de la mano para que saquemos adelante los territorios como territorios sostenibles de paz y en beneficio de nuestras poblaciones rurales. Muchas gracias. Alonso, si te quieres despedir. Agradecerte, Rafael, por la invitación y felicitarles por esta iniciativa. Les deseo mucha suerte y ojalá nos volvamos a encontrar próximamente. Muchas gracias. Entonces, le damos paso a Jorge Bedoya. El doctor Jorge Bedoya de la SAC sigue conectado. Nos gustaría que de pronto se despidiera la audiencia. Muchas gracias. De verdad, la invitación fabuloso. Yo creo que, como dice el doctor Gilberto Toro, hay que hablarnos más, conocernos más, evitar la duplicación de esfuerzos. Y les pongo un ejemplo para terminar, ahora que hablaban tanto de las compras públicas. Nosotros desde la SAC impulsamos en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo de las compras públicas para favorecer a los pequeños productores en los diferentes municipios del país. Es la hora que no se ha reglamentado. Entonces hay cosas que ni siquiera requieren nuevos proyectos de ley, sino simplemente decisión del Ejecutivo de reglamentar. Y por supuesto un saludo especial
a todos los pequeños productores que nos ven. Algunos ya me escribieron por el correo electrónico, y por supuesto al doctor Archila también por ser un aliado estratégico de los agricultores de nuestro país. Muchas gracias. Muy amable, y bueno, dejamos en manos de Guillermo que haga el cierre final. Muchas gracias a todos de corazón. Los esperamos el próximo miércoles 4 de la tarde con nuestro foro Compras Públicas Locales y Comercio Justo. Bueno, muchas gracias. A mí me ha parecido un evento espectacular, unas intervenciones con mucha solidez y rigor profesional, y ya estamos como para ubicarnos dentro del cómo lograr estas cosas, y me parece que es muy pertinente en la fase de extensión del territorio, la exploración del territorio, para identificar qué entidades están haciendo lo mismo que nosotros iríamos a hacer. Eso es una de las cosas muy importantes, poder congregar y la intencionalidad de las diferentes entes que intervienen en territorios. Yo les agradezco mucho, y queda el modelo de colaboración para que haya una intervención más inteligente y no tan intuitiva de los territorios donde se intervienen. Muchas gracias. Agradecemos su participación en los foros Conexión Solidaria. Recuerde que este es un espacio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para fortalecer al sector solidario en Colombia. Esperamos sus comentarios, inquietudes y sugerencias de nuevos temas en el correo electrónico comunicaciones@orgsolidarias.gov.co. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para conocer la programación de nuestros foros, información sobre nuestro trámite de acreditación y servicio al ciudadano. Foros Conexión Solidaria, más cerca de la gente.